Turquía sufre el impacto de severas inundaciones en diferentes regiones del país. Lo más grave es que muchas zonas afectadas ya habían sido castigadas por un terremoto en febrero. Las inundaciones no dan tregua en Turquía. Diferentes regiones del país vienen siendo castigadas por lluvias torrenciales e inundaciones que dejan millonarias pérdidas. El panorama se torna sumamente complicado, pues el fenómeno comenzó hace 4 meses, con una serie de inundaciones que dejó 14 muertos y 5 desaparecidos en 2 provincias que ya habían sufrido el embate de un potente sismo de 6.4. Las autoridades confirmaron que varias provincias que habían quedado reducidas a escombros quedaron totalmente devastadas por los desbordes que arrasaron con todo lo que estaba a su paso. Las operaciones de rescate se tornan cada vez más complicadas porque las lluvias no se detienen y aún hay decenas de familias atrapadas en sus viviendas. Lo más complicado es buscar un refugio para los damnificados que siguen llegando a los puestos de auxilio. Las intensas lluvias registradas durante los últimos días están empeorando la situación que viven cientos de familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del 6 de febrero. Una situación extremadamente compleja si tienes en cuenta que en el norte, por ejemplo, eso ocurre casi frente al Mar Negro, pero en el norte del país sus vecinos están enfrentando sequías. Sequías durísimas que están poniendo en riesgo, a miles de personas con unas olas de hambruna que se van a venir, también una ola de migración terrible. Pero en el lado de Turquía enfrentan por un lado inundaciones severas y en otras regiones del mundo también están en una situación parecida. Inundaciones en un lado y en el otro extremo tienen sequías. Uno ve esas imágenes, ¿no?, de cómo discurre el agua y recuerda lo que sucedió en nuestro país en el Niño Costero, lo que sucedió nada más este año, durante el verano, durante abril, y también Turquía, por ejemplo, todavía sufre los embates del terremoto que vivió, que dejó muchísimas construcciones destrozadas, a mucha población vulnerable, sin empleo, en la pobreza. Así es, estiman más de 50.000 muertos en el terremoto, más de 200.000 viviendas que quedaron totalmente destruidas o inhabitables. Claro. Y después de esto, casi un mes después, empezaron las inundaciones. Entonces, es un golpe durísimo para un país que, lógicamente, está tratando de comenzar a reconstruir y luego viene un fenómeno como este. Pero no es una realidad tan ajena. Nosotros y había elecciones también, que eso naturalmente genera climas políticos siempre de mucha tensión, porque como hablábamos siempre, si tú estás sin casa, no tienes que comer, estás en medio de las inundaciones o de las sequías terribles, realmente tienes la posibilidad de ver, a ver por quién voto, qué me propone. Es lo último que piensas, lo menos que vas a pensar es eso. Claro, no porque no quieras o porque no te interesa el país, sino porque tienes cosas urgentes que resolver. Así es, lo estamos viendo aquí cerca en Ecuador, por ejemplo. Se han adelantado las elecciones, ya son en agosto y ahí nomás está todo el tema de las inundaciones. O sea, en ese momento el gobierno está corriendo con decretos de emergencia en temas económicos justamente para tratar de capear lo que se les va a venir. Pero nosotros estamos viendo esta situación aquí también. Hemos tenido inundaciones entre marzo y abril, hace poquito nada más. Recién estamos julio y ya hay una alerta, un fenómeno del Niño catastrófico y la gran interrogante sigue siendo la misma. O sea, las autoridades de esas regiones, ¿qué han puesto en marcha? O sea, ¿qué mecanismos, qué medidas están tomando justamente para evitar que no les vuelva a pasar lo que ya han sufrido? Porque en verano nos dijeron todos, uy, yo acabo de llegar. Acabo de llegar, sí. El presupuesto lo habían aprobado el año pasado, yo recién estoy contratando a mi personal. Siga participando. En verdad ahorita no los puedo atender. Entonces los procesos políticos, a veces los hambres políticos de generar cambios, inestabilidad o organizarse en el aparato público hacen que las personas sufran porque se necesita gastar, se necesita trabajar, se necesita gestionar y para eso tiene que haber todo un canal de comunicación organizado. Así es, lamentablemente aquí en nuestra sociedad, en el caso peruano, nos acostumbramos a reaccionar después que ocurren las cosas. O sea, cuando hay un incendio en el lugar, es que no se revisó el tema de las conexiones eléctricas. Cuando hay un derrumbe, sí es que no se revisó el tema de la construcción. Cuando hay un desborde, una inundación, sí es que ahí vivían 1000 familias y nadie se encargó de verificarlo, de decirles que no podían vivir ahí. Y después es el trabajo de remover escombros, de recoger cadáveres muchas veces, que es lo más terrible. Pero en medio de esta situación, tras las constantes inundaciones en varias partes del mundo, la NASA advierte que este fenómeno continuará, esto debido al calentamiento global. Vamos a verlo en la siguiente nota.
Una serie de inundaciones viene afectando varias regiones del mundo y la NASA advierte que se trata de un fenómeno causado por el aumento de la temperatura global, que podría tratarse del inicio de un fenómeno catastrófico, pues poco a poco y de manera sostenida, las tormentas aumentarán su poder destructivo. Desde inicios de este mes, India, Japón, Turquía y Estados Unidos vienen registrando millonarias pérdidas a consecuencia de las constantes precipitaciones, lo que ha generado gran alarma en la comunidad meteorológica, que señala su relación con la humedad que existe en el ambiente debido al calentamiento global. Y esto viene formando las tormentas que están dando pie a las terribles inundaciones. Los expertos señalan que uno de los puntos de origen de este fenómeno son las altas emisiones de dióxido de carbono y metano que están calentando la atmósfera y no permiten que el planeta pueda regular correctamente su temperatura. El calor se mantiene concentrado en las capas de la atmósfera. Según la NASA, la temperatura global aumentó 1,1 grados centígrados y podría superar la marca de 1,5 grados, que tendría consecuencias irremediables en el planeta, pues las olas de calor no solo aumentarán la frecuencia e intensidad de estos desastres, también marcarán el fin de muchas formas de vida. Una situación que vemos, lógicamente, lo que estábamos hablando hace un instante, hay una ola de calor terrible y eso está generando que la misma atmósfera se caliente. Claro. Empieza a calentarse, empieza a haber condensación, empieza a acumular mayor cantidad de humedad. Por eso es que esta teoría de muchos expertos en temas meteorológicos apunta a que cuando llegue el fenómeno del Niño, las consecuencias van a ser devastadoras, porque las tormentas que se forman en algunas regiones del mundo se van a formar con un ambiente mucho más caliente, con una atmósfera más caliente. Por lo tanto, va a aumentar su poder destructor. Parte de esto ellos lo están analizando en situaciones, por ejemplo, como la de España, que están viviendo una ola de calor y de repente el viernes empieza una lluvia intensa que inundó varias regiones en Zaragoza. Correcto. Recordarás que vimos un fenómeno así que fue durísimo y extraño. Argentina, por ejemplo, salía de una temporada de sequía y comienzan las lluvias intensas y comienzan a inundar todo. Chile lo ha atravesado una situación similar. Ecuador, Colombia lo ha visto, nosotros mismos lo hemos visto aquí. Entonces son fenómenos que se empiezan a repetir y que, si bien es cierto, si uno encuentra datos históricos del fenómeno del Niño, ocurren desde el año 500 después de Cristo. O sea, estamos hablando es muy de cientos de años que pasa. Pero en este momento la cosa se torna mucho más grave porque la temperatura que hay en la atmósfera es mucho más caliente, está más elevada. Esto debido a las emisiones de dióxido de carbono, de emisiones de metano, de diferentes gases contaminantes que han hecho que nos encerremos como en una burbuja sumamente caliente. Y si miramos el Perú, sabemos que lamentablemente hemos construido a lo largo de todo el territorio nacional en quebradas. Quebradas dormidas, quebradas que estaban inactivas, por donde debe pasar el río, y todo eso nos va a pasar tremenda factura, porque todas esas quebradas, todos esos cauces que hemos invadido nosotros los humanos, van a activarse producto de las inundaciones. Y es cuando vemos cómo de pronto lugares que tenían años gente viviendo ahí, porque la gente te cuenta, yo no me mudé la semana pasada ni el año pasado, me mudé hace 20 años, 30 años, hoy de pronto desaparecen. Así es, y estos fenómenos, como te contaba, o en el caso de estas personas, yo me mudé hace 20 años, pero hace 20 años pasó el Huayco, pero ya no ha vuelto a pasar, claro. Va a volver a pasar y lamentablemente ese tipo de fenómenos van a ser más frecuentes. Ya no va a ocurrir cada 20 años, probablemente ocurra cada 5, cada 4 años. Y si tenemos una situación como esa, en la que la temperatura sigue subiendo, las lluvias y las inundaciones van a ser mucho más frecuentes. En las zonas donde hay tormentas, con huracanes, con ciclones. Nos vimos hace poco con el ciclón Yaku, por ejemplo, que se formó aquí entre Ecuador y Perú, por ejemplo, y tuvo consecuencias terribles con inundaciones entre marzo y abril. Ese tipo de fenómenos podrían hacerse más frecuentes si es que esas hipótesis que están planteando llegan a cumplirse. Y las inundaciones sabemos que también repercuten en el abastecimiento de agua. Aunque uno dice si hay inundaciones hay más agua, esa es un agua sucia, esa es un agua absolutamente contaminada, llena de desperdicios, de material pesado. Y lo vimos en alguna oportunidad en el Niño Costero, como de pronto la capital se quedó sin agua porque la Tarjea no podía recoger toda esa agua sucia producto de los huaicos. Así es, y el tema de las inundaciones y de los huaicos
es una de las tantas aristas que hay dentro de este problema, porque también empiezan a aumentar las enfermedades, la multiplicación de enfermedades por virus, por bacterias, que lógicamente están relacionados con la temperatura. Hemos visto muchas veces, no, si son virus de clima, no, o sea, virus que vienen con la temporada, pero cuando esta temporada se prolonga, van a ser mucho más largos. Ya lo estamos viendo, casos de influenza, virus sincitial, dengue, por ejemplo, Zika, que empiezan a aparecer. Por cierto, este es un tema que nos preocupa no de hoy, es de hace bastante tiempo y nos sigue ocupando. Por eso, en Latina Noticias lo que queremos es convocar a todas las autoridades a nivel nacional para conocer cuál es su plan de prevención y ejecución por el impacto del fenómeno del Niño. A propósito de ese tema, hoy a las 3 de la tarde, Katia Gutiérrez va a entrevistar a Jorge Pérez. Él es gobernador regional de Lambayeque, y a Segismundo Cruces, gobernador regional de Tumbes. La entrevista va a ser transmitida a través del canal de YouTube de Latina Noticias y usted va a poder participar con sus preguntas en vivo. Así que los invitamos a todos, por favor, a que se sumen, porque la prevención es tarea de todos. Así es, y es importante escuchar las voces de las autoridades de esas regiones que lógicamente están dentro de una zona de peligro. Claro. Y que es muy importante saber cuáles son las inquietudes de las personas, de los mismos pobladores y de los temores que puedan tener, de las mismas necesidades de estas regiones. Por supuesto, así que ahí los esperamos a las 3 de la tarde, no se olviden. Así es.